Bueno, cambiamos totalmente de tema. Un estudio realizado por Equifax evidenció que la clase media se redujo, pero la clase más vulnerable aumentó más de 180.000 personas. El análisis reflejó que 7 de cada 10 personas de la clase media no tiene bienes raíces y solo un 27% tiene una propiedad a su nombre. Para hablar sobre este tema estamos con Ignacio Bunster, director legal y de asuntos corporativos de Equifax. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Josefa. Bien, este traslado, ¿no? Porque finalmente cuando hablamos que hay un grupo más abultado del segmento vulnerable, dice relación que hay un traspaso, un traslado de personas que eran clase media y que se han ido empobreciendo. Y es un número significativo. ¿Qué tan crítico es? ¿Habíamos tenido un desplome o un traslado de un segmento a otro tan notorio? Nosotros tenemos como punto de referencia el año 2022 y contra el estudio que hicimos en ese año es que estamos viendo estas diferencias. La verdad es que no tenemos historia más antigua respecto de cómo se han movido las poblaciones de un segmento socioeconómico a otro, pero hay una realidad bien evidente y compleja, y es que se produjo una disminución de los segmentos C2 y C3 y un aumento del segmento D. El segmento D es el segmento más numeroso y también más vulnerable. Son quienes tienen la mayor cantidad de morosidades en proporción al número total de personas en ese segmento. No tienen tantas ayudas estatales como las que les corresponden al segmento E, y por lo tanto estar ahí supone un nivel de vulnerabilidad bastante alto. Entonces este aumento en más de 180.000 personas, como decías tú, del segmento D es una mala noticia, y sobre todo que es en desmedro de los segmentos C2 y C3, que son la clase media, clase tremendamente relevante para el desarrollo del país. Mucho de nuestra fuerza laboral está en los segmentos C2 y C3, pero también tiene una situación compleja porque la gran mayoría de las ayudas estatales no les llegan. Es un tema simplemente de capacidad y recursos, pero el hecho de que no les lleguen y que tengan en promedio ingresos que para el grupo C2 están en torno al 1,5 millones por grupo familiar, y en el C3 en torno al 1 millón, significa que son tremendamente dependientes de sus ingresos por el trabajo, de manera que si llegan a perder su fuente laboral, caen muy rápidamente en una situación de vulnerabilidad alta, y eso, bueno, es delicado, sobre todo porque en los últimos 2 años hemos visto un deterioro en las condiciones macro del país. Sí. El empleo está alto, la inflación nos pegó fuertísimo esos 2 años y la economía está bastante estancada, por lo tanto no hay una expectativa en el corto plazo de que esas situaciones vayan a mejorar. Vamos a las cifras, porque bueno, los segmentos socioeconómicos C2 y C3, tú ya lo decías, reúnen a cerca de 6 millones de personas, pero lo llamativo es que este segmento pierde 135.000 personas, y en ese sentido, bueno, se va agrandando, ¿no?, el otro segmento que es más vulnerable. Ahora, tú hablabas un poco de los factores, de definitiva, todo lo que incide, pero ¿qué explica también esto? ¿Tiene que ver con los ingresos? ¿Tiene que ver con el endeudamiento? ¿Tiene que ver con personas, digamos, cesantes? ¿Cuál es la explicación más fuerte? Entendiendo que también hay un complejo escenario económico también, pero ¿qué es lo que incide en que esta parte de la población se traslade? Son 135.000 personas. Yo creo que no hay ningún factor individual que haya producido esto. Claro, es multifactorial, digamos. Exactamente, y nos podemos remontar incluso hasta los orígenes de la pandemia, donde se produjo una pérdida de 2 millones de empleos, y que en buena parte se ha recuperado, pero no totalmente, y ahí ha habido un efecto especialmente fuerte en las mujeres que salen a buscar empleo. En un hogar que tiene ingresos relativamente bajos, la pérdida de una de las fuentes de ingreso lo golpea durísimo. Entonces,
en la medida que no vayamos expandiendo la capacidad de absorber empleos por la economía, es difícil que se pueda volver a recuperar los niveles que habían de ingreso de esas familias. Y por otro lado, y creo que es uno de los factores más preponderantes en el cambio de categoría, es el efecto de la inflación. Un 20% en 2 años es un golpe fuertísimo, sobre todo si es que los ingresos, los sueldos no se han movido igual. Entonces es pura pérdida de poder adquisitivo. Claro, o sea, ese punto es fundamental porque tiene que ver también con el resto de cifras que habla este estudio, ¿no? ¿A cuánto accede hoy día este tramo de la población? A los bienes raíces, a los vehículos. Justamente 7 de cada 10 personas de la clase media no tiene un bien raíz, según este estudio. El 27%, solo el 27% tiene una propiedad a su nombre. También, ¿qué nos dicen estas cifras en torno a cuán crítico es el panorama? Bueno, yo creo que tenemos un problema más o menos estructural. Eso es claro. Y se juntaron acá más factores. El alza en las tasas de interés fue un freno enorme a la adquisición de bienes raíces. Por otra parte, hay un dato en el estudio que puede ser anecdótico, no tan estructural, pero que demuestra cómo se produjo este cambio durante el último año, y es el hecho de que versus el año pasado, 270.000 personas de los segmentos C2 y C3 hayan dejado de tener vehículos. Insisto, puede ser un poco anecdótico, pero 270.000 vehículos que hayan salido de ese grupo, considerando que es un grupo que, relativamente hablando, tiene poca presencia de vehículos, es un cambio notable. Yo no sé a qué obedecerá ese movimiento, pero es muy posible que sea, por ejemplo, porque necesitaban hacer caja. Una situación de desempleo con un finiquito bajo obliga a las personas muchas veces a desprenderse de bienes para poder hacer caja. De lo contrario, empiezan a caer en situaciones de endeudamiento que hacen que la vuelta a la situación previa, es decir, una vez que recuperen su trabajo, se les va a ser muy difícil, porque una de las cosas que es un hecho de la causa es que una persona con su informe comercial con morosidades es muy difícil que pueda acceder a un crédito. Y muchas veces, para remontar esta situación adversa producida a consecuencia de la pérdida de su fuente laboral, requieren de un crédito. Claro que sí. ¿Y qué tanto está incidiendo el factor pandemia? Porque la pandemia ya acabó y en términos, por ejemplo, de empleo, las cifras se están mostrando todavía críticas. Este panorama que hoy día vemos, ¿cómo se proyecta también? Yo creo que los efectos de la pandemia hoy día ya no están presentes directamente en la economía, pero sí yo creo que hay ciertos resabios. Claro. Hubo mucha gente que, fruto de las ayudas estatales, sencillamente decidió no seguir trabajando, y pueden haber habido muchas y muy valiosas razones, desde el cuidado de menores o de adultos mayores. Claro, no le quedó otra que no volver a trabajar, digamos, a muchos cuidadores que no pudieron compatibilizar, independiente de muchas medidas que se han aplicado para justamente tratar de compatibilizar vida laboral, vida familiar, personal, pero las empresas yo no sé qué tanto se han puesto al corriente de las nuevas exigencias, ¿no? Yo creo que hubo gente también que recibió ayudas estatales que no le hicieron tan necesario volver a trabajar, al menos por un tiempo. Las ayudas duraron bastante. Y la verdad es que la economía después no se repuso con la fuerza que se hubiera esperado, y por lo tanto no se pudieron reabsorber esas personas que dejaron de trabajar. No todas, al menos. Hay una parte importante. Si uno se compara contra la cifra prepandemia de cantidad de personas empleadas, para no hablar de porcentaje, porque eso puede ser un poco llamar a confusión. Si uno se va a números de personas trabajando, todavía no llegamos a los niveles prepandemia. Y esa gente que traía ese ingreso a su grupo familiar y que hoy no lo está haciendo. Entonces hay una pérdida de riqueza real en esos grupos familiares. ¿Y qué pasa con el nivel de endeudamiento? ¿Cuánto incide también en este fenómeno, en este traslado de 135.000 personas de la clase media
a una categoría más vulnerable, en definitiva, porque el nivel de morosidad también en pandemia, con el retiro de fondos de pensiones, de alguna manera ayudó a paliar esto y no sé si disfrazó un poco la cifra, pero sí ayudó a que muchas personas pudieran atender sus deudas y disminuir su nivel de morosidad. Y entiendo que en términos de endeudamiento estamos más o menos similar a lo histórico. Pero hay un grupo importante todavía, de hecho es el 25% de 6 millones de personas de la clase media que sigue endeudada. ¿Cuánto afecta esto? ¿Cómo se proyecta en definitiva? Si seguimos en esta dinámica, pronto podrían pasar al sector vulnerable también, ¿no? Sí, absolutamente. El número de personas que aparecen en nuestro informe de morosidad que elaboramos con la Universidad de San Sebastián se ha mantenido relativamente estable en el último tiempo, pero ha mostrado una incipiente alza en los últimos 2 informes. Ahora, hay que considerar varios factores, ¿eh? El punto más alto en el número de personas publicadas por deuda fue en junio del 2020, el momento peak de la pandemia, pero que también coincidió con 2 hechos importantes, que fueron uno, el inicio de los retiros de los fondos previsionales y segundo, la entrada en vigencia de la ley que prohibía publicar las deudas contraídas para financiar la educación. Eso produjo una caída bien dramática y durante un buen tiempo el nivel de personas publicadas disminuyó levemente, pero disminuyó, cosa que es bastante contracultural o contra la tendencia histórica. Pero tiene que ver también con toda esta plata que entró al sistema, que tiene que ver con los fondos de con los retiros de los fondos de pensiones y con las ayudas estatales. Entonces, mucha gente adquiere bienes durables a través de casas comerciales y por lo tanto, si quieren seguir en eso, tienen que ponerse al día. Las casas comerciales no otorgan crédito. Sí, estamos conversando con Ignacio Bunster, director de Asuntos Corporativos de Equifax Chile, a propósito de este cambio que muestra sobre la clase media, un importante porcentaje de la clase media a la que estamos habituadas en estos números se ha trasladado hasta el sector más vulnerable, se ha empobrecido. Parte de lo que vamos a seguir revisando, en cualquier momento retomaremos el contacto con él. A esta hora de la mañana, 11:47, vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos con más.